Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Trading Técnico. Quienes hablan Nelson Fernández, pues bienvenido a lo que es el primer video con fines educativos de nuestro canal. ¿Sí? En este momento les voy a explicar lo que son los tipos de Trainlands y cómo darle un seguimiento al mercado sin perderte en sus movimientos. ¿Sí? Primero que todo es muy importante identificar, y es que yo me apoyo demasiado con lo que son las Trainlands. ¿Sí? Si ven prácticamente mis gráficos, las Trainlands prácticamente me sirven a ubicarme en el mercado. Y pues prácticamente para mí existen tres tipos de Trainlands, ¿sí? Que son Trainland principal, Trainland secundaria y Trainland contra tendencia. Entonces, vamos a proceder a explicar cada una de ellas, ¿sí? Primero que todo existe la Trainland principal, conformada por una estructura en timeframes mayores, como por ejemplo que este sea un gráfico diario, ¿sí? Suponiendo que este sea un gráfico diario, pues tenemos una estructura, por ejemplo, en este caso bajista, ¿sí? Pero esto, como todo no es tan perfecto, en el mercado no te muestra nada de esta perfección, sino que el mercado pues prácticamente te va mostrando en timeframes menores este tipo de movimientos, ¿sí? Este tipo de movimientos prácticamente, ¿sí? Esto es igual a esto, ¿no? Solamente es cuestión de que tú, en cuestión de vista, pues vaya educando tu ojo a la perspectiva del mercado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues lo primero que yo les explico a lo que son los integrantes del Premium y a mis estudiantes, ¿sí? De los cursos, es que, por ejemplo, primero que todo se debe trazar una trena principal, ¿sí? Lo modificaré aquí un momentico. Ok, primero que todo se debe trazar una trila principal, ¿sí? Esa trila principal debe estar ubicada más que todo en time frame diario, semanal o 4 horas, ¿sí? En 4 horas no es tanto, pero sí se puede trazar en 4 horas. Entonces, como le dije, voy a ver si lo... ¿Sí? Esa trila principal tiene que estar ubicada en diario, ¿sí? Entonces, en el mercado existen estas reglas principales y existen también reglas secundarias. Esas reglas secundarias se pueden apreciar más que todo en timeframes de 4 horas o 1 hora, ¿sí? ¿Qué son estas? Esas reglas secundarias, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que el mercado, o sea, lo que hace es que el precio caiga más aceleradamente, ¿sí? El precio quiere caer más aceleradamente. ¿Qué es lo que busca entonces hacer? Busca hacer una regla secundaria, ¿sí? El precio comienza a caer más rápidamente. Porque si buscara cada vez que va a caer mi Trainland principal, el precio se demoraría más en caer, ¿sí? Sería un poco más lenta su caída, ya que estamos hablando de días prácticamente en una escala de que esta, si fuera mi gráfica, fuera en time frame diario, ¿sí? Entonces el precio me va creando Trainlands secundarias, ¿sí? Entonces estas serían Trainlands secundarias. Y a su vez, cuando esas trenas secundarias son quebradas, me hace unas trenas de contratendencia. ¿Sí? Esas trenas de contratendencia, pues prácticamente serían estas. ¿Por qué contratendencia? Pues porque, si podemos observar, estamos bajo un time frame, estamos bajo una estructura completamente bajista, ¿no? Y entonces me comienzan a crear una trena alcista. Cuando me comienzan a crear una trena alcista en time frame menores, pero en time frame mayores estoy bajista, pues se puede trazar fácilmente una trena contra tendencia, ¿ok? Esa trena en contratendencia, pues cuando sea quebrada, se podemos vender, porque estaríamos entrando a favor de la tendencia. ¿Ok? Prácticamente este serían los tres tipos de trainer con los que yo me apoyo, ¿sí? Trainer principal, en diario, trainer secundaria
4 horas, 1 hora, y trailing contra tendencia 4 horas o 1 hora, ¿ok? Entonces, posiblemente en el futuro estas trenas sean quebradas, ¿sí? Estas trenas sean quebradas. Y aquí volvemos a tener prácticamente más de lo mismo, ¿sí? Entonces, esta trendline que antes era principal pasó a ser una trendline en contra de tendencia, ¿sí? Y aquí se hizo la formación de una trendline principal. ¿Okay? Creo que se comienza a apreciar mucho mejor. Y entonces, la trendline que era principal pasó a ser de contratendencia y se hizo la formación de una trendline principal. Entonces, aquí tenemos esto. Y ahora, aquí también el precio cuando esto sube, también puede subir de manera acelerada, por lo que el precio hace más trenas secundarias, ¿sí? Y luego de este, pues seguramente hará trendline de contratendencia. ¿Ok? Aquí no especificaré cuándo comprar, cuándo vender, porque ya son temas más avanzados, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues me voy a ir lo que es gráfica real para explicarles que puedan entender mucho mejor cómo es todo, ¿sí? Bueno, en este caso estamos con el par euro-dólar, un par que se mueve bastante interesante en cuestión de estructura, ¿ok? Un par que se lo recomiendo mucho si apenas están empezando. Primero que todo se comienza analizando el contexto, ¿sí? Tú antes de empezar una semana tienes que comenzar analizando el contexto, ¿sí? Tú cuando empiezas una semana no las empiezas así en limpio, no, tú tienes ya un gráfico ya hecho, por lo que tú tienes que comenzar a trazar líneas, trazar soportes, trazar resistencias importantes, ¿sí? Si miras mi gráfico prácticamente yo lo único que utilizo son trendlines y soporte y resistencia, 1 o 2 más importantes nada más, el resto lo elimino. Así tienen que ser ustedes. Si, por ejemplo, yo veo un gráfico saturado con líneas y todo eso, pues a mí yo comienzo a dejar de leer los gráficos, lo que me está diciendo el precio, y comienzo a leer es otra cosa, ¿sí? Mientras si tienes un gráfico limpio, puedes observar exactamente lo que está haciendo el mercado, ¿ok? Entonces, primero que todo aquí tenemos claramente una estructura bajista, ¿sí? Formada por bajos cada vez más bajos. Si vamos a esperar un quiebre, esto es lo que quería esperar. Entonces, aquí ya tendríamos una trela en que en contratendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi estructura, la que había sido alcista, la que sí había sido bajista, perdón, está transformando en alcista, ¿sí? Entonces, esto ya es una trela de contratendencia, donde posiblemente el precio en un futuro venga a respetarla para seguir yéndose hacia la alza, ¿sí? Esto es otra cosa que quería decir. Este tipo de pullbacks no sirven para nada, ¿sí? Estos no son pullbacks. Eso simplemente son retrocesos mínimos o estructuras formadas en 4 horas, ¿sí? En 4 horas sí son pullbacks, pero en diario no. Recuérdense siempre de eso, ¿sí? Nosotros debemos seguir lo que nos dicen los timeframes mayores. No tenemos que hacerle caso mucho a ese tipo de velas. Si no podemos observar, nos vamos hasta timeframe diario. Y esto es nada más un pullback de una vela. Un pullback de una vela no es pullback, ¿sí? Nosotros tenemos que leer lo que son los grandes movimientos, los tipos de olas, por ejemplo, este tipo de estructuras, ¿sí? Son los interesantes. Sí, ese tipo de estructuras son las interesantes.
Ok, voy a seguir. Ok, posiblemente aquí tengo una reacción hacia la alza, ¿sí? Ya que estamos en una estructura alcista. Entonces, ¿qué hubiera sucedido acá? Si yo bajo time frame de 4 horas, posiblemente muchos hubieran tomado este como si fuera un pullback en diario y que está quebrando estructuras, ¿sí? Como si el precio estuviera haciendo un hombro cabeza a hombro. Por ejemplo, que el precio estuviera haciendo esto y muchos dirán, mira, aquí me quebró estructura, yo no sé qué, vamos a vender acá, ¿sí? Vamos a vender a esta altura y vendemos. Y resulta que caen en una de las trampas del mercado, ¿sí? Y el precio lo que hace es seguir subiendo porque esa siempre ha sido su estructura principal, la alcista, ¿sí? Entonces, si nos vamos a 4 horas, creo que lo podemos apreciar mucho mejor. Lo que es ese tipo de formación, hombro izquierdo, la cabeza, dirán, uy, quiebre de estructura, ¿sí? Aquí vamos a vender y resulta que siempre estuvimos alcistas, ¿ok? Por lo que el precio posiblemente aquí lo que siga es subiendo, ¿sí? Entonces, no, lo que yo quiero es que no caigan en ese tipo de trampas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las trinas secundarias? Las trinas secundarias son estas, ¿sí? En donde el precio pues las respeta, pero lo que hace es subir de manera acelerada. Y entonces, ¿me quebró mi trina principal? No, te quebró fue una trina secundaria, ¿sí? Porque el verdadero pullback lo está haciendo en time frame diario, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos una trina principal que fue formada así. Colocarle trina principal. Sí, una trina principal que ahora fue formada y seguramente el precio vuelve a bajar a respetarla, ¿ok? En este caso, el precio bajó, la rompió, pero no me quebró estructura. Al no quebrarme estructura, ¿qué hago? Yo esa trena la modifico. De aquí, acá sí. Y simplemente la alargo porque seguramente el precio la va a venir a respetar. Esta trena ya fue quebrada, ya la utilicé, no me interesa, ¿sí? La elimino. Seguimos teniendo una trena principal en esta zona. Vemos como el precio la respeta. 1, 2, ¿sí? Como tal hubo 3 toques y ahora pues el precio lo que hizo fue caer. Esa trena principal pasa a ser una trena contra tendencia. Y trazaría una trena principal. Si tengo un punto estructural y tengo otro, pues puedo trazar una trena principal, ¿no? Sí, en este caso pues la trazo. No la trazo de este punto a este punto estructural porque simplemente ya me fue quebrado, así que lo puedo trazar de esta zona a esta zona, ¿sí? Trena principal, que me toque la mayor cantidad de puntos sin cortar el cuerpo, ¿sí? Entonces tengo una trena principal, tengo una trena contra tendencia. El precio llega, la respeta, ahora prácticamente nos encontramos en lo que es esto, la unión de esas trendlines y pues la formación de lo que es un hombro izquierdo, cabeza, un hombro derecho, ¿sí? Lo encontramos en la zona del cuello, donde posiblemente el precio vuelva nuevamente a caer. Pero es prácticamente en time frame diario, pues es imposible tú entrar en ventas directamente, ¿sí? Porque prácticamente por dónde vas a tener el stop loss. A 60 pics, a 80 pics no lo vas a tener, ¿no? Entonces, de ahí donde tienes que refinar tus entradas en time frame menores. Y es lo que yo prácticamente explico en lo que son mis canales educativos, ¿sí? Entonces, de ahí el precio cae. ¿Esa trina qué fue? Esa trina fue quebrada. Entonces, esa trina la puedo modificar, ¿sí o no?
Claro que la puedo modificar, entonces ya sería una trailing de esta zona a esta zona, o podría ser también aquí. Creo que sería más interesante de acá. Acá, ¿sí? Entonces, seguramente cada vez que el precio la toque, pues caiga, ¿ok? Vamos a bajar lo que es 4 horas para ver lo que son las trailings secundarias, ¿sí? Aquí son las trailings secundarias, que lo que hacen es que el precio caiga más rápidamente. Este punto, pues son trailings en contratendencia, ya que tenemos una trailing principal alcista, bajista, perdón, y podemos observar que fue quebrada. ¿Sí? Ok, quería ver este ejemplo para explicarle mucho mejor, ¿sí? Aquí se ve más claro lo que es una trailing en una trailing secundaria, ¿sí? En donde el precio pues la respeta y lo que hace es caer más rápidamente, ¿sí? Yo como el precio cada vez la respeta, ¿ok? Y pues luego de eso lo que hace es una trailing en contratendencia, ¿sí? Prácticamente en eso son los movimientos del mercado, ¿sí? Trailing principal, trailing contratendencia, trailing secundaria, básicamente eso, ¿sí? No entraré a detalle porque ya cuestiones más avanzadas, ¿sí? Entonces prácticamente es eso. Y podemos observar de que ahora seguimos en una trailing principal. Ahora el precio la está quebrando, ¿sí? Al estar quebrando, tenemos aquí un punto estructural. Aquí un último punto estructural, pues este, ¿sí? Es este. El precio, si me lo quiebra, pues seguramente pasa esta trailing a ser trailing de contratendencia, ¿sí? Ya me la quebró, pasó a ser trailing contratendencia. Y ahora que estamos en la búsqueda de mi trina principal, ¿sí? La subrayo, pero no sé, no tengo ni idea en dónde va a estar ubicada. Elimino esto, ¿sí? Esto lo dejaré así mientras. Esto es un pequeño pullback, puede ser notado como una trendline principal, pero sí lo podemos observar pues como una trendline demasiado inclinada, ¿sí? Así que la dejaré como una trendline secundaria en el tal caso de que sí sea una trendline principal, ¿ok? Prácticamente lo que es un doble techo fue formado en esa zona, así que el precio puede que la respete, ¿sí? Ahora aquí estamos bajo dos alternativas, ¿sí? En donde esta trendline pues simplemente puede ser que ahora esta trendline sea principal, ¿no? Tenemos ahora una trendline principal que sería esta, que es prácticamente completamente bajista, ¿no? Elimino esto. Y ahora el precio me la quiebra. Si me la quiebra, pues yo esa trendline la paso a trendline de contratendencia. ¿Sí? Y se trata básicamente de eso nada más. Y esta trendline pues siempre pasaría a ser la principal de ahora en adelante.
Y aquí es algo muy importante también, de que se forman también trenas paralelas, ¿sí? Esas trenas paralelas son básicamente estas. Prácticamente tiene la misma importancia que la trena principal, sin embargo, pues se forman a algunos pics de distancias de mi trena principal, ¿sí? Entonces el precio posiblemente cada vez que la toque, pues la vaya a respetar. Y cada vez que se quiebra, pues pasaría a ser tren en contratendencia. Y esta pasaría a trena principal. ¿Y qué vuelve a ser el precio? El precio vuelve a ser hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, pulgar a la zona del cuello, ¿sí? Y el precio cae, ¿sí? Eso prácticamente sería todo. Que teníamos acá la unión de trena contra tendencia, trena principal y el precio cayó. Ok. Esto prácticamente es gráfico diario, ¿sí? Pero para entrar en esos precios, pues se tiene que optimizar, ¿sí? Y perfeccionar nuestras entradas para que sean más precisas, ¿sí? Entonces prácticamente ese sería todo el video de hoy. Quería reforzarle sus conceptos que ya tenían acerca de las trenas, ¿sí? Si te gustó el video, pues me gustaría de que le dieran like, de que comentaran qué tal les pareció, qué les gustaría ver para el siguiente video y que se suscriban al canal, ¿sí? Que bien pronto vienen mayores videos y mucho más educación para todos ustedes.